simplemente Ahí la empezó a grabar, profe. ilustración. Ahí empezó a grabar, ¿sabes? Bueno, qué pena que no salió lo de la evaluación, así que para aquellos que estén ausentes, seguramente en la próxima clase lo volveremos a repetir. Pero vuelvo a... ¿Alguna duda respecto de eso? Vuelvo a decir entonces, la evaluación de curso sería el primer parcial de la materia química, ¿sí? Y esa evaluación es teórica, práctica, presencial. Por un lado un examen teórico y por otro lado un examen práctico, es decir, hay dos hojitas del diagrama. Por un lado la teoría y por otro lado la práctica. No lo aprobamos en el curso, empezamos la clase, tenemos la posibilidad de volver a rendirlo y luego, si no nos va bien, de recuperarlo a mitad de año. ¿Sí? Pero en algún momento nos tenemos que aprobar estos conocimientos que forman parte de la base para aquellos que han estado viendo ahí en los colegios. Hay una gran disparidad de colegios. Conozco más o menos la situación de algunos, hay algunos que no son de aquí, por ahí no sé muy bien, pero son EPEC. Creo que a nivel, para aquellos que son de Catamarca, que veía, son EPEC, a nivel nacional más o menos las currículas son las mismas, es decir, cuando en química, que nada más que por ahí, según la modalidad, la especialidad que tengan esa EPEC, ven más o menos. Pero creo que acá hay una gran mayoría que sí ha visto. Así que, nada más que probablemente lo tengan un poco olvidado, porque lo hayan visto hace un tiempo, ¿no? Y hay otros que no son muchos, que sé que tienen mucha química, que la han tenido en los últimos años. Así que, bueno, espero que este curso express de química lo podamos capitalizar y recordar y aprobar en el término que se usa. Vamos a ver, por favor. Usted tiene acá el archivito, profe, ¿cierto? Sí. No, un ratito que voy a hacer vamos a apagarlo un ratito. Bueno. Una vez que tarda después. Yo les había pedido hoy si podía que trajeran una tabla. Yo les voy a mostrar algunas. Todos pudieron ver el material que les... ¿Están todos en el grupo de WhatsApp, por ejemplo? ¿No? Bueno, esto es algo que tiene que trabajarlo o conversarlo con la gente de asuntos estudiantiles, porque ellos son los que han armado los grupos y por lo tanto a ellos les deberían comunicar sus números para que estén incluidos. Les contaba que excepcionalmente vamos a mandar el material por ahí hasta que estén cargados todos en el sistema de la universidad de manera que puedan acceder al campus. En el momento que puedan acceder al campus, ahí todo este material va a estar ahí. ¿Sí? Por eso lo compartí por ahora por el grupo hasta que solucionemos este tema, porque todavía están inscribiéndose y bueno, siempre un poquitito atrasaditos, pero bueno. Ese material, dijimos, hoy vamos a terminar con esos temas para comenzar con módulo 2, que ya es específicamente formación de compuestos, ¿sí? Principalmente compuestos inorgánicos, y ahora vamos a ver algunas cosas que son necesarias para comprender qué forma. ¿Recuerdan que la clase pasada estuvimos, para hacer el taller, estuvimos hablando de lo que quedamos con el concepto del EMES?
¿Se acuerdan que era lo que respecto de eso? Después hace todo un recorrido desde la química hasta llegar ahí. Llegamos a la conclusión y a un concepto que era el de elemento. ¿Qué era un elemento? Es decir, bien, los elementos eran aquellas sustancias que están constituidas por elementos de la misma naturaleza. ¿Y dónde los encontrábamos los elementos? Dijimos, en la tabla periódica. Los elementos que encontramos en la tabla periódica, la mayoría son de origen natural, es decir, están en la naturaleza. Y algunos fueron creados después en el laboratorio. O existen en cantidades muy, muy pequeñas y después fueron, para lograr mayores cantidades, elaboradas en laboratorio, entonces le llamamos artificiales a eso. Son unos pocos. Pero, ¿qué sucede? En realidad en la naturaleza, estos elementos no están como tales. Son muy poquitos los que se encuentran en la naturaleza solos, como elementos. La mayoría de los compuestos, o de las sustancias, o de la materia, ¿sí? Si hablamos en general, se encuentran combinadas, y formando lo que le llamamos compuestos. Por eso, necesitamos conocer esos compuestos más comunes, los más abundantes, los que podemos llegar a utilizar aquí. ¿Y cómo se forman esos compuestos? Y de la combinación de los elementos que están en la tabla, de alguna manera, se van uniendo y combinando, formando esos compuestos. ¿Cómo se forman los compuestos? Es un fenómeno, ¿se acuerdan que hablábamos de los fenómenos químicos ayer? La formación de un compuesto es un fenómeno químico. ¿Cómo se produce esa formación de un compuesto? Y mediante una reacción. Cualquiera puede reaccionar, cualquier elemento o cualquier elemento, no, hay cierta afinidad para hacerlo, ¿no? No todo se usa, como pasa como con nosotros en la vida, ¿no? No todos nos gustan todas las personas, sino tenemos más afinidad con unos que con otros, ¿sí? Entonces, en la química y en los elementos pasa lo mismo. Entonces, la formación de compuestos depende de cuánto afinidad tengan. Entonces, esos elementos, para estudiarlos y poderlos hacer más didáctica la explicación de la formación de compuestos, se suele dividir. En la química todo se divide, se agrupan por afinidad, por propiedades comunes, por lo que sea. Y esos elementos que nosotros conocemos, que están todos en la tabla, una de las principales clasificaciones, ¿cuál sería? Entonces, de los elementos los podemos clasificar, la gran clasificación, a veces alguien se acuerda, están en la tabla. Cuatro flechitas porque metales, unos son metales, no metales, otros con lo que le llamamos gases nobles, gases raros, inertes. Bueno, eso sería una división ya de metales, digamos. Halógenos entran acá también. Esos son subgrupos. El gran grupo, porque dentro después de los metales están los alcalinos férreos, bla, bla, bla. Dentro de los no metales también hay subgrupos. Pero la gran división sería metales, no metales, gases nobles, hay unos que se llaman semimetales o metaloides. ¿Por qué los agrupo así? Porque tienen propiedades comunes.
tienen propiedades comunes, todos ellos, aunque después haya excepciones, siempre en la química también voy a tener excepciones, pero puedo hacer esta gran división. Y me va a servir muchísimo porque a partir de acá voy a estudiar cómo se relacionan entre ellos, ¿ves? Y con qué elementos reaccionan de manera, se combinan de manera más común. Por ejemplo, alguna característica de los metales que poseen brillo, decimos, aunque hay algunos metales que no lo tienen. ¿Sí? Los que más conocemos nosotros, sí, pero hay otros que, por ejemplo, si yo les digo el calcio, ¿sí? Para ustedes, ¿es un metal? Pensándolo así desde el punto de vista, parecería que no, pero lo es. Son dentro de los metales, más metales desde el punto de vista de la definición de metal. Aunque no posean brillo, y esa es la definición que yo tengo de metales, que poseen brillo. Sí sé que son sólidos la mayoría. La mayoría de los metales son sólidos. Algunos, depende de quién esté hablando, son... tiene mayor dureza o menos, en fin. Pero una característica que son sólidos. ¿Cuál es la excepción? A ver si alguno sabe. El mercurio, que es el único que es líquido. ¿Mm? Sí, cuando hablamos de los estados de oxidación que son sólidos, estamos hablando a temperatura ambiente, porque obviamente que si yo lo someto a cambio, obviamente puede transformarse en líquido, gaseoso. Eso puede pasarle a todos, ¿sí? Cuando hablamos de estado en la naturaleza a temperatura y presión normal, ¿no? Son sólidos. Y hay otra característica que también es común a todos, es que son buenos conductores del calor y de la electricidad. ¿Sí? Estas cositas las tienen en los apuntes. Yo voy sacando algunas cosas como para que queden aquí, no queden del aire. Conductores de electricidad, algunos más, otros menos, y de calor. ¿Sí? En cambio, por justamente diferencia de todo grupo, están los no metales. ¿Qué sucede con los no metales? Son malos conductores, por ejemplo. Son malos conductores. Siempre va a haber excepciones. ¿Sí? En general, estamos generalizando, son malos conductores de electricidad y de calor. ¿Y de estado cómo nos encontramos? Y acá, hay de todo. Hay algunos que son sólidos, la mayoría son gaseosos y algunos líquidos. Por ejemplo, de sólido el azufre o el carbono, de gaseoso el oxígeno, el nitrógeno, el cloro, los gaseosos. Y entonces acá, sólido, vamos a poner líquido, gaseoso. Malos conductores. Y los gases nobles o inertes, justamente, digamos, también tienen capacidad, digamos, acá estamos describiendo propiedades, son físicas, ¿sí? Desde el punto de vista químico también tienen algunas propiedades que son distintivas, y eso tiene que ver con los tipos de compuestos que pueden formar, ¿sí? Con quienes reaccionan y qué forman, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Justamente, tanto los metales como los no metales tienen la capacidad de formar muchos compuestos. En cambio, los gases nobles o inertes son aquellos elementos de la tabla que existen en la naturaleza como elementos. ¿Sí? Los voy a encontrar como tales. Son
prácticamente muy poco reactivos o nada reactivos. Es decir, no voy a encontrar compuestos de esta variedad. ¿Okay? Como el nombre indica, dice gases son gaseosos. Es la última columna de la tabla. Y acá, estos elementos que, ya vamos a ver una tabla, dividen los metales de los no metales, son una escalerita de elementos que tienen cierta dualidad en cuanto, desde el punto de vista de la química, que pueden llegar a formar después como una mezcla entre metales y no metales, aunque hay algunos que también actúan como metales y no metales, son excepciones, están dentro de lo que son metales, ¿no? Acá estos serían, por ejemplo, algún compuesto muy conocido, como que se usa mucho ahora, que es el silicio, que se usa en la industria de la... Esto se considera un metal. En las capas. Sí, de acuerdo a eso van a actuar. No, hay incluso algunos de estos, algunos están acá. Si van a tener, yo solo voy a ver que son excepciones y bastante importantes. Vamos a ver, acá había... Voy a ver si puedo compartir, porque acá tengo miedo de hacer algo que no debo. Y tener algún problema. Si puedo, les voy a compartir una tabla. Y más allá de seguramente cada uno, porque ¿cuál es el problema? Tenemos las tablas. Siempre decimos los químicos, las tablas terminaron diseñando los diseñadores gráficos. Entonces, tengo tablas que tienen un montón de colores. Y más que nos pierden que nos ayudan, ¿no? Para hacerlas más bonitas, qué sé yo, tenemos tablas que no tienen nada, y en fin, así, bueno, y otras cosas que después vamos a ir viendo, que la química dice que deben ser colocadas de una determinada manera, y el diseñador le pareció mejor. Ay, no sé qué estoy haciendo. Me prendió y ahora no aparece. Mientras no pierda lo que... No puedo ver mi... Ahí está. Vamos a ver, vamos. Disculpen, tenía todo abierto, pero se ve que al tener lo que... Vamos a borrar ahí para que vean los... Yo tenía todo abierto para que no perdiéramos tiempo en esto. Termine de abrir, me estoy borrando acá para que se pueda ver. Para que nos ubiquemos y después cuando tengamos que usar la tabla, cada uno en la suya para... ¿Abrió? Sí, ahora... Esperen, no... Ustedes dicen que no voy a poder. A ver. Creo que no está saliendo ahí.
Tiene que dar otro para la derecha, para la ventana completa. Venga, a ver, dígame alguna que necesita la tarjeta. ¿Esta? Ajá. Ven, ahí lo vamos a ver, pero tiene que mover la de arriba. ¿Vuelvo a abrir? Ok. Ahí es. Ah, eso. Y ahora lo muevo. Ah. Espera que vamos a sacar. Se me va de... No lo acerca a la puerta. ¿Por qué? ¿Qué sucede? No. Ah, sí, a ver. Ahí sí, ya tenemos. Lo que sí, después tengo que compartir en Zoom. Para que vean. Yo cuando la cambie voy a poder. Menos mal que no preparé mucho más que eso. Que te lo dejo. ¿Por qué eso? Eso es un problema del No, el que está cuadrado sí es del proyector. proyecto. No, está bien, está bien. Pero este es cómo funciona normalmente. Bien. Ahí está el problema, no puedo ver el. Ahí Ahí está. está. Bien. ¿Ven bien ahí? ¿Puede ver? No llegan a ver allá al fondo. No, yo tampoco estoy viendo muy bien. Pero... Ponelo ahí. Si lo ponemos pantalla completa. Que se vea bien nítido. Lo fuimos al inicio. Estas eran para ayer, pero bueno, ya pasamos. Switch. ¿Cuál es el? Ahí está. Bien. Ah, me queda compartir el Zoom. Entonces acá en esta tabla simplificada, digamos, lo que tienen los colores, están pintados los estados de agregación, es decir, cómo se encuentran en la naturaleza. Los blancos son los sólidos, el celeste gris los líquidos y los gaseosos. ¿Sí? Y estos amarillos serían los artificiales. Para mostrarle más o menos que, digamos, la mayoría de los elementos, todos, de los más conocidos, son naturales, ¿no? Un segundo. Sí, Me parece que tengo que salí. primero tener el Zoom abierto y recién abrir la. Bueno. Es decir, esta es una coloración, como verán, distinta seguramente a la que tienen en la tabla ustedes. Pero la idea acá era mostrar eso. ¿Ven que acá tiene una línea divisoria? Esa es la que divide los metales de los no metales. Es decir, la gran mayoría de los elementos son metales. Son poquitos los no metales. Pero son muy importantes, son muy reactivos. Y eso significa que forman. Entonces, si son poquitos, los usamos mucho. En cambio, de acá de metales, piensen en toda esta parte, acá hay algunos que ni los vamos a nombrar porque no son comunes y no nos interesa, digamos, saber acerca de todos, sino de los que forman verdaderamente compuestos que son importantes, ya sea para la vida, para la industria, para nuestra existencia. ¿Estás compartiendo? Acá me dice sí. ¿Me puedes pasar la otra? Sí. Acá, en esta tablita, ya está pintado para identificar los metales, los no metales y los metaloides. ¿Sí? Acá claramente, como pueden ver que la mayoría son metales. Desde el punto de vista de ciertas propiedades
física, porque de química, por eso digo, por ahí tienen comportamientos, por ejemplo, el manganeso y el cromo tienen, desde el punto de vista de la química, pueden formar compuestos que forman los metales y pueden formar compuestos que forman los metales. Depende, como decía acá el compañero, de la valencia, que es lo que vamos a ver que significa. Y acá están, fíjense que los gases nobles, aquí este es un error para mí, está pintado como no metales, en realidad son gases nobles. No forman parte de, ¿sí? Siempre en todas las tablas, en todas las ilustraciones, siempre hay algún defectito de esto. Pero la próxima. Esta era para entrar al concepto de valencia, justamente que decía el compañero, ¿no? ¿Qué sería o cómo se formarían los compuestos? No importa, esto lo vamos a ver después. Vamos a salir porque necesito algunos conceptos previos. Ya me apago acá y sigo con la clase. Hay que aceitar un poco más el tema de los compartir las pantallas ahí. Como para verificar. Así. El Zoom, no, ¿qué es? Para ingresar. Bueno, con esta clasificación, ya claro, creo, ¿no es cierto? Grande. Vamos a ver qué significaría, pues ya más o menos le expliqué que las reacciones químicas No digo eso. serían el fenómeno mediante el cual dos elementos compuestos Hace mucho que no van a reaccionar, se van a combinar de manera de formar otra sustancia que va a tener propiedades diferentes de lo que le dio origen, ¿sí? Y generalmente las reacciones químicas son todas iguales. No, hay una clasificación de sustancias, por ejemplo, de reacciones, perdón, a las reacciones que yo pongo dos elementos para formar, o dos sustancias para formar otra, o pongo una sustancia para que se divida en otra. Las primeras se llaman de formación, la segunda de descomposición. Hay una descripción en el apuntito a título ilustrativo para que no piensen que siempre cuando voy a hacer una reacción voy a formar algo nuevo. Puedo descomponerla y obtener productos más simples. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en una reacción cuando hay combustión? ¿Sí? En realidad estoy poniendo una sustancia que la voy a transformar, la voy a descomponer, se dicen otras dos más simples. Generalmente las reacciones químicas se las representa simbólicamente en lo que se conoce como, mediante lo que se conoce como que la representación simbólica de las reacciones sería una ecuación química. ¿Sí? Y generalmente, de manera general y global, se suele colocar la tapa del coso, si no hay que prender y apagar. ¿Cómo? La tapa de lenta, si no hay que prender y apagar. No tenía tapa. ¿sí? Esa sería una ecuación. ¿Por qué se llama ecuación? Justamente porque tiene una similitud muy grande con lo que sería una ecuación matemática. ¿Sí? Por eso utilizo el símbolo más para decir, bueno, pongo esto más aquello. La flecha es la igualdad para nosotros. A veces puede ser una flecha en ambos sentidos, que significa que son reacciones que pueden estar yendo y viniendo o teniendo de ambas, en equilibrio ambos, tanto
lo que coloco para la formación, que lo que se formó están presentes, pero esto significa igualdad. A y B, ¿cómo se llamarían? Reactivos. ¿Por qué hacemos hincapié en estas cosas? Porque es muy importante en el léxico, después cuando hablamos de reactivos, saber dónde están. Porque hay cierta confusión por ahí cuando tengo que hablar. Y C y D serían productos, ¿sí? De la reacción. Y las minúsculas, Coeficientes. coeficientes, ¿cómo se llaman? La química se llaman estequiométricos. Palabra rara, pero que la estequiometría sería la parte de la química, la parte matemática de la química, lo mismo se cálculo, ¿no? Todo de papel. No, porque siempre antes de hacer una reacción, nosotros se plantea teóricamente cómo sería la reacción, qué debería dar, cuánto, todo eso matemático. Y estos coeficientes estequiométricos salen, o son quienes me van a permitir a mí lograr una igualdad. Lograr la igualdad, que yo quiero decir, aquello que coloqué como reactivo se transformó en producto, basándome en algo que seguramente todos conocemos, que es la ley de conservación de la masa. Es decir, lo que coloco como reactivo se tiene que transformar a producto, de alguna manera, no se puede perder. Y esos coeficientes estequiométricos lo que me van a permitir es justamente son números, pero esos números me van a permitir a mí igualar cantidades de elementos, de átomos, lo que fuera, que tengo acá, con los que se produjeron o se transformaron en los productos. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí. La parte de los coeficientes están para hacer como de equilibrio, ¿no? Porque antes de la transformación de la misma cantidad de átomos. Claro, exactamente. A eso se le llama justamente estos coeficientes estequiométricos, lo que me permiten es igualar o equilibrar las reacciones. Ese es el objeto que cumple. ¿Sí? Por ejemplo, una reacción, voy a tomar la misma, que recuerda cuál era la que estaba en el apunte para que se entienda la función de detalle. En el apunte plantea cómo sucede la oxidación del hierro. ¿Sí? Es decir, para que una cosa que no dijimos, pero creo que todos lo sabemos, que todos los elementos que están en la tabla periódica se representan simbólicamente con, valga la redundancia, con un símbolo, que ese símbolo generalmente está compuesto por una letra, que puede ser una letra mayúscula, el inicio, el nombre del elemento, en el idioma que haya sido descubierto y considerado en la tabla, y si ya existe, como por ejemplo en el caso del hierro, primero estaba el flúor, ya tenía la F como símbolo, bueno, le agregamos la segunda letra siempre en minúscula. Porque como dice en el texto, no es lo mismo esto que esto. ¿Sí? Acá estamos representando el cobalto y acá estamos representando al monóxido de carbono. Nada que ver. ¿Sí? Es decir que tengo que tener cuidado con esas expresiones químicas que son importantes. Entonces el hierro, para poder oxidarse, ¿qué va a necesitar? Oxígeno. Y acá sale otro concepto, que es el concepto de atomicidad. Es decir, en la naturaleza, la mayoría de los elementos que existen en la naturaleza decimos que son monoatómicos, es decir, que están constituidos por un solo átomo, existen así una unión de átomos
que conforman la materia, pero es uno solo, como en el caso del hierro. Pero, por ejemplo, en el caso del oxígeno, hay varios gases que no son, existen en la naturaleza de a dos. Es decir, son biatómicos. No hay forma, no existe el oxígeno monoatómico en la naturaleza. Para poderlo conseguir, tengo que hacer alguna reacción. Tengo que meter química para que se pueda romper y tener el monoatómico. Pero en la naturaleza existe así. ¿Y cómo se representa eso? Con los subíndices. Es decir, que los subíndices que están en los símbolos me indican atomicidad. Cuando son monoatómicos, el 1 no se coloca. El 1 no se da por sobreentendido cuando ponemos un símbolo que está, al menos uno está presente. ¿Sí? Diatómicos o diatómicos son varios, pero no muchos, ¿no? Oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, cloro, flúor, bromo, yodo. ¿Sí? Eso serían de existencia. Entonces, cuando tengo que escribirlo, como sé que viene de a dos y estoy representando una reacción, los tengo que escribir. Para poder también entender este tema de la atomicidad y cómo se van formando y poder entender los coeficientes geométricos, utilizamos una representación simbólica. Han visto ustedes en el apunte, se han logrado ver que utilizamos esferas como representación de los átomos. ¿Sí? Ya sea distinto color o distinto tamaño, vamos representando los distintos átomos que pueden conformar a un compuesto. Pero volviendo acá, cuando se oxida, ¿qué me forma? Óxido de hierro. Está compuesto por dos elementos, ahora ya es un compuesto, no son elementos, sino son compuestos. Este es el óxido. Y verán la atomicidad del óxido de hierro. Está conformado por 5 átomos. De naturaleza diferente, pero son 5 átomos. ¿Y de dónde vienen los coeficientes? De igualar. Hay reglas para igualar y ya las veremos más adelante, pero por ahora, para entender, digamos, cómo sería una ecuación y sus respectivos coeficientes, que es lo que yo pretendo igualar acá. Voy a colocar 2 acá, 3 acá, 4. Logré tener la cantidad de átomos reactivos que consumo. Ahora esto parece matemática, ahora lo vamos a ver qué pasa desde el punto de vista de la química cuando lo representamos. Tengo 4 hierros, como por cada una de estas moléculas de óxido de hierro que se forman, tengo 2 átomos de hierro, este número multiplica. Entonces ahora tengo 2 por 2, tengo 2 por 3, 6 oxígenos, y acá tengo 3 por 2, 6. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Lo vamos a repetir porque vamos a ver formación de compuestos, entender, digamos que en una reacción química, estos son los nombres que se corresponden y las razones por qué existen esos números delante de en una ecuación química. ¿Sí? Si lo veo desde el punto de vista de la atomicidad, ustedes piensen que yo represento un oxígeno como monoatómico y, perdón, el hierro monoatómico, el oxígeno diatómico. ¿Qué va a pasar? Se van a separar estos para poder formar aquí. Y en la formación del óxido me dice que por lo menos tengo que tener 2 hierro
2 de estos, combinados con 3 de oxígeno. ¿Y qué es lo que le une? Es el concepto de valencia, que sería la capacidad que tienen estos elementos, cada uno de estos elementos, de combinarse o no. ¿Sí? Ese concepto de valencia fue muy importante en la química porque nos permitió explicar estas cuestiones. Y se tomó, es un número relativo, tomando como la capacidad del hidrógeno tener combinación capacidad 1. Por eso ponemos valencia 1. Y todo lo que tienen la misma capacidad en relación con el hidrógeno tienen cómo se hace, perdón, este estudio, ¿no? Cómo se determina, porque bueno, los compuestos más comunes conocidos en ese momento eran el agua, el amoníaco, el ácido clorhídrico, y entonces todos vinculados con el hidrógeno, ¿de qué manera? Bueno, por ejemplo, si están, ¿se entiende? ¿O necesitamos? Bien. Hasta acá vamos a hacer un paréntesis aquí, vamos a explicar el concepto de valencia para que podamos entender cómo se logra esta unidad. ¿Sí? Si nosotros vemos son compuestos simples, todos vinculados al hidrógeno. ¿Sí? Entonces, cuando se comenzó a hablar del concepto de valencia, se vio que la capacidad de combinación que tenía el hidrógeno, ¿sí?, con determinados elementos se lo tomó como, diríamos, se le asignó al hidrógeno esa capacidad de combinación. Y se compararon el resto de los elementos en función de cómo se vinculaban con el hidrógeno. Por supuesto que este concepto fue evolucionando a lo largo del tiempo y hoy hablamos de estados de oxidación. Pero la valencia como concepto sería eso, la capacidad que tiene cada elemento de combinarse con otro. Y es un número. Cuando tiene la capacidad de combinarse una vez, la valencia es 1. Si puede combinarse 2 veces con un elemento, la valencia es 2. Y se puede simbolizar mediante, podríamos decir, líneas que podemos dibujar a partir del símbolo, que conforman un compuesto. Por ejemplo, volvemos a pensar que se tomó como patrón y base el hidrógeno con capacidad de combinación. Entonces, si vemos la fórmula del cloro, del ácido clorhídrico, podemos decir que tengo un hidrógeno y un cloro, ¿sí? El hidrógeno tiene capacidad de combinación 1, el cloro también, entonces con 1 y 1 es suficiente. Puedo conformar una molécula estable, ¿sí?, que puede existir en la naturaleza como tal, porque están unidos de tal manera que están conformes de la forma que lo hacen. A esto le llamamos enlace. ¿Cuántas veces se pueden enlazar el hidrógeno con el cloro para formar el ácido clorhídrico? Y forman un solo enlace. Cuando hablamos de estado de oxidación, que es el concepto superador de valencia, ya empiezan a involucrarse lo que realmente sucede en la química, que después se pudo dar una explicación, es que cuando se unen los elementos para formar compuestos, lo que se hacen es, en realidad, moverse electrones. Y se pueden compartir, se pueden ceder a aceptar electrones para formar el compuesto.
Y ese número, que es el estado de oxidación, o número de oxidación que coincide numéricamente con la valencia, en realidad son la cantidad de electrones que se intercambian, que se no aceptan en la formación. ¿Sí? Es un concepto complejo que luego lo vamos a trabajar en detalle durante el transcurso del año. Lo que sí, lo que se pretende aquí es que entendamos que de alguna manera se unen. Y ese concepto, a partir del que se unen, por acá le vamos a llamar valencia por ahora. ¿Sí? Y partiendo de la base de que el hidrógeno tiene la valencia 1, o sea, esa capacidad de combinación 1, todos los otros elementos son comparados con él y se establecieron las tablas de valencia. ¿Sí? Si tengo que dibujar al agua, por ejemplo, le voy a poner el símbolo directamente. El hidrógeno tiene la capacidad 1, pero el oxígeno tiene 2 posibilidades. Entonces, no me puede quedar así, porque si me queda así, ¿qué sucede? No estoy formando nada. Y eso no es una sustancia que sea estable. No existe en la naturaleza. Tienen que estar ambos lados conforme con todas sus capacidades de combinación realizadas. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando se forma agua en la naturaleza, no es que tengo un hidrógeno y un oxígeno, una sopa de hidrógeno y oxígeno dando vueltas que se van a unir según conveniencia. Entonces, voy a encontrar otro oxígeno y, otro hidrógeno y voy a formar la capacidad de combinación de los oxígenos. Acá pasa lo mismo. Si hay 3 hidrógenos presentes, significa que el nitrógeno tiene 3 posibilidades de combinación. Por eso, como cada hidrógeno tiene una, va a necesitar, para lograr formar y que todos estén unidos de alguna forma, 3 hidrógenos. Acá pasa lo mismo. Como esa capacidad, pues si vamos a las valencias de elementos, en el caso del hierro, acá en este caso, por la forma de oxidación, tiene una valencia, tienen solo una valencia elementos, algunos solo tienen una, otros tienen capacidad de combinación de 2, y hay otros como los no metales que tienen, por eso digo que son muy reactivos, porque tienen posibilidades de, o capacidad de combinación hasta de 4, 5. Es decir, distintos números de valencia para formar distintos compuestos. ¿Vamos? Entonces, si acá digo la valencia del hierro es 3, voy a hacer un poco. Mira acá, con las líneas. Si cada hierro tiene 3, y acá tengo oxígeno, que cada uno tiene 2, como mínimo, ¿qué pasa aquí? Esto me queda Sobrando uno de los oxígenos. claro, me queda como desestabilizado, ¿cierto? Entonces voy a necesitar, y vuelvo a escribirlo acá, tengo 1, 2, 3, un oxígeno viene acá, otro oxígeno, ¿ves? Y esto me va a quedar recto, digamos. Entonces voy a buscar otro hierro, ¿y qué va a pasar? El hierro tiene 3, me van a quedar 2 de hierro ahora, entonces lo mínimo que tiene que haber de un elemento y del otro para que se logre formar el compuesto es 2 hierros y 3. De ahí surgen estos atomicidades. ¿Estamos?
porque tengo que ponerle un 2, acá y porque se van a formar 2. Y no. Y eso tiene que ver con cuando se rompe esto, ¿sí? Y ahora necesito traer otro oxígeno que en realidad no viene solo, viene con otro más. Entonces empiezan a hacer de vuelta estas combinaciones y voy a llegar a la conclusión que voy a necesitar 3 pares de oxígeno y átomos. Ustedes quieren hacer ese juego, digamos, todo se explica a partir de ahí. ¿Eh? ¿Estamos? ¿Estamos a claro o vos por ese para allá? A ver. ¿Entiende o no? Es capacidad, cuando hablamos de combinación, sí. Sí. Bueno, no sea un problema que esto ya vamos a ver cómo se igualan las reacciones y dónde aparecen los coeficientes. Yo ahora lo que quería mostrarles, digamos, si lo vamos a ir viendo ahora mejor vemos, que es después, reglas prácticas para sacar estos coeficientes. ¿Sí? Así que ya la vamos a ver, incluso reglas prácticas para formar los compuestos. Yo ahora, porque yo la conozco, ¿cómo hice para sacar el 2? Yo no me pongo a hacer esto, ni pretendo que ustedes hagan eso después, sino que entiendan que eso tiene una implicación. No es arbitrario, sino que eso es, tiene una implicación científica, aunque después estos números, y estos números los hagamos mediante reglas prácticas, los saquemos mediante reglas prácticas. ¿Sí? Las reglas prácticas son eso, reglas prácticas no me explican a mí científicamente de dónde salen. Es una gran diferencia. A veces creo que formar el compuesto es lo que la regla práctica me dice. No, tiene otro fundamento por detrás que después lo entenderemos con mejor claridad a lo largo del transcurso de la materia. A ver qué sí. La diferencia entre la valencia y el número de oxidación, como le dije, numéricamente son iguales, nada más que ustedes van a ver en las tablas, hay tablas que tienen las valencias y hay tablas que tienen los números de oxidación. La diferencia es que los números de oxidación tienen símbolos positivos o negativos. Las valencias son números signos, son números enteros y neutros. Y la diferencia está en que, como el número de oxidación me está hablando de electrones, si los electrones se ceden, como lo hacen la mayoría de los metales, tienen números de oxidaciones positivos. Si se acercan electrones en una unión, el número de oxidación es negativo. Y si comparto electrones, voy a tener positivos y negativos. ¿Ves? Pero acá vamos a usar las valencias y por eso, de hecho, ustedes tienen una tablita en el apunte, que es con la que vamos a trabajar, que tiene las valencias de los metales y los no metales más comunes. No tengo todos los que están en la tabla, pero sí sería importante que ustedes los puedan identificar dónde están en la tabla esos elementos, para que vean cuáles son los más comunes. Incluso hay elementos, como decía, como el manganeso o el cromo, que tienen entre paréntesis algunas valencias. ¿Por qué? Porque en unas van a actuar como metales y en otras van a actuar como no metales, aunque sean metales. ¿Sí? ¿Qué significa actuar? Es que desde el punto de vista de la química, voy a clasificar los metales o no metales según lo que me forma. Tipo de compuestos que puedo actuar. Entonces, ya volveremos sobre el concepto de valencia y sobre la ecuación, pero como para cerrar esto que estábamos charlando,
una ecuación química, que es una representación simbólica de lo que sería una reacción, donde tengo que respetar ciertas normas que tienen que ver con expresarlo a los elementos que son los reactivos, los compuestos que sean reactivos, respetando la fórmula o la representación simbólica de cómo se compone, y en función de eso voy a obtener después y aplicar la ley de conservación de la masa para saber los coeficientes. ¿Sí? Esto es todo léxico para después cuando hablemos de una ecuación, hablemos de los reactivos, sepamos dónde están los productos, entendamos que es un coeficiente, cuál es la diferencia entre el coeficiente y la atomicidad. ¿Bien? Esto no se cambia. Pues le pertenece a esa fórmula y no lo puedo ni simplificar ni sacar, porque en el momento que lo saqué o agregué algo más, estoy hablando de otra cosa, como ayer les mostraba la diferencia entre el agua y el agua oxigenada. ¿Sí? Y por simplemente ponerle un 2, tengo dos sustancias totalmente diferentes desde el punto de vista de sus propiedades. Bueno, estas ecuaciones químicas o esta formación de compuestos también hay una gran división en la química. Por un lado tenemos lo que serían los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Gran división. Lo que vamos a ver acá son los inorgánicos, porque en química general, que es la materia que se cursa, se ven más los compuestos inorgánicos, se explica toda la teoría a partir de ahí, después hay una unidad que es de química orgánica. Entonces lo que vamos a ver cómo se clasifican, y para entender esta clasificación hay dos conceptos más que es necesario tener en cuenta. Lo que sería el grupo funcional y función química. Por ejemplo, un grupo, algo que antes de hablar de los funcionales. También los compuestos, la química se los puede dividir en que son los compuestos binarios, son aquellos que están formados por dos elementos, como el resina y el óxido, y los compuestos ternarios que están formados por tres elementos. Y algunos cuaternarios que están formados por cuatro elementos. ¿Sí? Y el grupo funcional sería un elemento que le confiere a ciertas sustancias propiedades similares, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno, ya sea con metales o no metales, conforma un grupo funcional de una función química que serían los óxidos. Es decir, compuestos binarios que tienen oxígeno como elemento constitutivo, ¿sí? Ese sería su grupo funcional, porque él es el que le da las propiedades a todas las sustancias donde están presentes. Por supuesto que hay diferencias después entre ellos, pero tienen cosas en común. Los óxidos son compuestos binarios que tienen oxígeno en su molécula. O por ejemplo, hay otro grupo que se llama grupo oxidrilo, que ese grupo funcional le confiere propiedades similares a una función química que se llama hidróxidos. En el caso de compuestos inorgánicos. Pero también en ese grupo funcional existen grupos de compuestos orgánicos y quienes lo tienen se llaman alcoholes. El alcohol que nosotros utilizamos,
tienen este grupo funcional y es el que le da esa característica. La presencia de ese grupo funcional es el que le da esa característica. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el grupo funcional y la función química. El elemento, grupo funcional sería ese elemento determinante de las propiedades de un gran número de compuestos que son una función química. Dentro de en la química orgánica, no es tan complejo compartir la pantalla, tenía armado un esquema, pero lo voy a dibujar acá, para que lo veamos. Por ejemplo, en la clase, vamos a empezar la próxima clase. Viendo cuáles son estas funciones químicas más comunes que vamos a ver dentro de lo que son compuestos orgánicos. ¿Sí? Siempre partiendo de la base de que vamos a trabajar con la gran división que existe en la química para los compuestos inorgánicos, basándonos en la tabla de tener metales y no metales. Nosotros partimos de la base de que tenemos metal. ¿Sí? ¿Qué es el metal? Va a reaccionar con los elementos más comunes de la naturaleza, como puede ser más oxígeno, ¿sí? Me va a formar los llamados óxidos básicos. Primer grupo funcional. Perdón, la primera función química. Con este me va a formar hidruros, lo van así, metálicos. ¿Qué tienen en común? Obviamente, todos los óxidos básicos van a tener oxígeno. Va a ir cambiando el metal. Todos los metales con el oxígeno como una forma de óxido. Todos los metales, algunos, los hidruros son menos conocidos, existen, hay algunos que son más conocidos que otros, pero son menos abundantes que los óxidos. ¿Sí? Por otro lado tenemos los no metales, que también van a reaccionar con oxígeno, voy a simplificar el símbolo, con hidrógeno, y me van a formar, por un lado, se llaman óxidos ácidos o anhídridos, y acá me va a formar hidruros metálicos o hidrácidos. ¿Sí? Estos a su vez tienen, sobre todo los óxidos, la capacidad para hasta acá, estamos con compuestos, estos serían compuestos binarios. Tenemos solamente oxígeno o hidrógeno y metal o no metal. Acá interviene otra sustancia abundante con la que se puede reaccionar, que sería el agua. Con un óxido básico reacciona con el agua. Estoy haciendo, digamos, en la naturaleza sería el proceso. Con el óxido básico reacciona con el ácido, perdón, ¿usted no entiende? Ahí, anhidrido.
¿Tá? Óxidos ácidos. Óxidos básicos con agua que me van a formar hidróxido. Otro grupo funcional que serían los ternarios, donde ahí aparece el grupo oxidrilo, ese que ya tiene metal en la conformación de ese compuesto, tiene metal, oxígeno e hidrógeno. Entonces lo vamos a dejar ahí porque no tiene mayor. Y los óxidos ácidos, cuando reaccionan con el agua, me va a formar potásidos o oxoácidos. Esta palabrita lo que me está diciendo que son ácidos que tienen oxígeno en el suelo. Hay unos que no los tienen. Son estos. ¿Sí? Y a su vez, estos dos reaccionan entre sí y me van a formar sales. Vamos a decirle oxosales o sales oxigenadas. ¿Sí? Pero como para poder distinguir, también los hidróxidos pueden reaccionar con esto, con otros ácidos, y formar sales también. Así que de acá vamos a sacar acá con esto y van a formar sales aloideas, se llaman. Sales binarias, sales no oxigenadas, tienen varios nombres. Nosotros hacemos de qué forma se pueden formar los compuestos orgánicos, o donde encontramos las funciones más conocidas, las funciones químicas más conocidas dentro de los compuestos orgánicos. Tenemos los óxidos, los hidróxidos, las sales, y estos entran, las sales también son ternarias, ácidos, óxidos ácidos. Sales aloideas. Pone con no se ve muy bien. O sales no oxigenadas. Sí. Yo estoy escribiendo como el proceso de cómo se forman, pero en realidad en la naturaleza lo que vamos a encontrar es al revés. Por ejemplo, una de las sales no oxigenadas más conocidas es la que nosotros comemos. Se encuentra en la naturaleza total, en las salinas. El famoso cloruro de sodio es una sal. Acá, ¿sí? Otra sal que también utilizamos en la casa es una oxosal, por ejemplo, lavandina. ¿Cómo se llama la lavandina? Hipoclorito de sodio. Es una sal. No está acá. Existe como tal, formada. Dentro de óxido básico, la cal. Hay todos estos compuestos ya existen en la naturaleza como tal. Nosotros vemos de qué manera explica la química que se formaron. Y si yo quiero obtener un elemento o al elemento de
tengo que hacer siempre un proceso inverso de descomposición, no de formación como estamos planteando acá. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si quiero sacar oro, ustedes saben que no es fácil porque el oro no existe, así la naturaleza como tal, yo le gusto, ¿no? Está mezclado con un montón de otras cosas y tengo que ponerle otros reactivos para que se vaya desprendiendo de las otras sustancias. Generalmente están casi todos los metales combinados con minerales. ¿No? Entonces, para obtenerlos como elementos que les utilizamos, cobre para nuestra electricidad, y bueno, hay todo un proceso productivo para poderlo obtener. Exacto. ¿No? Y no por el contrario, está como compuesto. Y por eso estudiamos la formación de compuestos o la descomposición en el caso de la próxima clase vamos a empezar viendo la formación de los compuestos oxigenados. Así que vamos a empezar con los óxidos. Y ya está. Una cosita más. Esperen, un segundito para prepararnos, para que nos escuchemos bien. Sobre todo, repito, en esta clase, para los que después no puedan medir. Cada una de las unidades de ahora en más, vieron ustedes que todas tienen como alguna actividad al final, para que ustedes puedan hacer un proceso de la lectura. Finalmente esas preguntitas por ahí están incorporadas en la teoría, en el examen, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta para pasar aquí. Pero todo lo que viene ahora es formación de compuestos prácticos, formación y cómo se llama. Generalmente cuando terminamos una unidad, a ver, un segundito, por favor. Cuando terminamos cada unidad, planteamos en el campus una autoevaluación. Es decir, un examen para que ustedes vean si han entendido o no la formación, lo tienen que subir al campus, ¿sí? A un determinado tiempo, y luego se les plantean las respuestas de eso para que ustedes se autoevalúen, como dicen, ¿no? Es para ir siguiendo el proceso de ustedes, a ver cómo van en la adquisición de eso, ¿sí? Y que tenganlo en cuenta eso también. Yo les voy a avisar, cuando tengan una unidad, bueno, total día tienen para subir la autoevaluación, están en el campo, la buscan, la resuelven y la envían. Esto está explicado. Lo aclaro acá para que sepan. Finalizar, generalmente vamos a ver casi una unidad por un módulo por semana. Así que pasada la semana que viene ya tienen una autoevaluación. Muy bien. Listo. Tengan un buen fin de semana. Ay, no les tome asistente, ¿cierto? Bueno, están todos los de la clase pasada, seguro. Y los que faltan ahora, por favor, esperen un segundito, si los voy a anotar. ¿Sí? Sí. No.